Hola, ¿qué tal? Les habla el ingeniero Giancarlo Arrebocés. En este caso estaremos desarrollando un ejercicio de estructuras metálicas sobre miembros sometidos a tensión. Este es el ejercicio planteado y a desarrollar, el cual dice: se desea conocer la máxima resistencia del perfil IPE 270, el cual hace parte de la conexión mostrada en la figura 1. El miembro es de acero ACTM A572 y se encuentra conectado con pernos de media pulgada de las mismas propiedades. Quiere decir que los pernos también serán de acero ACTM A572. Podemos ver los detalles, que la separación vertical de los pernos será de 4 centímetros, mientras que desde el borde del perfil hasta el primer perno tenemos 6 centímetros y la separación horizontal de los pernos es de 8 centímetros. Aquí un poco más abajo podemos ver los detalles de la conexión. Este que se encuentra resaltado será el miembro a diseñar, mientras que podemos analizar aquí en una vista tridimensional la conexión, la cual consta de 5 pernos por línea y está conectado a ambos patines del miembro. Entonces, para llevar a cabo el análisis de este tipo de ejercicio hay que tener en cuenta ciertos conceptos, los cuales vamos a mirar apoyándonos en el programa de apoyo a la enseñanza de construcción en acero de Alacero. Entonces, para ello, primero tenemos que tener en cuenta los modos de falla, las maneras en cómo podrían fallar estos perfiles. Entonces, podemos ver que el primer modo de falla es la afluencia en el área total. Quiere decir, el acero va a fluir y luego entonces tenemos la falla por fractura en la sección neta. El perfil se va a fracturar debido a los agujeros que se le ocasionan para poder realizar la conexión. Y el otro tipo de falla o estado límite que tenemos que analizar es la ruptura por cortante y tensión combinados. Quiere decir que tendremos aquí un área que estará sufriendo cortante y una área que estará sufriendo esfuerzos de tensión. Entonces podemos ver acá que para el primer estado límite necesitamos solamente conocer el área bruta del perfil, ya que esta multiplicada por su esfuerzo de fluencia nos dará la resistencia nominal del perfil a la fluencia. Mientras que para conocer el estado límite, la resistencia nominal por fractura, es necesario conocer una área neta, la cual será la misma área bruta del miembro, pero restándole el efecto de sus agujeros que estarán allí dados para la conexión. Por eso es que entonces nos dice aquí que el área neta será el área bruta menos el área de perforación. Entonces, para el estado de falla de fractura, debemos de tener en cuenta de que la fractura siempre se da desprendiendo los primeros pernos que están opuestos a la dirección de la carga, y eso sin volarse ningún perno. Quiere decir, en este caso, en este ejemplo en particular, tendremos dos líneas de falla, la cual será una la que dibujaré en rojo y la que dibujaré en azul, que entonces se presentará con diagonales, con zigzags, donde a la separación horizontal de los pernos le llamaremos el paso y a la separación vertical le llamaremos el gramil. Entonces, de esta manera, cuando la falla es totalmente lineal, pues se utilizará esta formulita que tenemos por acá, mientras que cuando en la falla se presenten diagonales, entonces se utilizará esta otra formulita que tendremos por acá.
y como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues él se va a fracturar en los primeros pernos opuesto a la dirección de la carga, pero sin saltarse ningún perno. Acá un poco más adelante podemos ver un ejemplo nuevamente, que fíjense de que acá abajo en la segunda imagen pues tendremos una falla totalmente lineal y también tendremos una falla con diagonales, la cual está representada aquí con el número 3. Porque cuando me refiero a de que no nos podemos saltar ningún perno, si yo dibujo esta línea de falla de esta manera y digo que el perfil va a fallar así, entonces allí estaría cometiendo un error, ya que me estaría saltando este perno de acá y pues eso no va a suceder realmente. Entonces hay que tener eso bastante claro. El otro tipo de falla que es el bloque de cortante, pues podemos aquí darnos cuenta de que él tendrá en el plano de falla un área que va a estar sometida a cortantes, mientras que tendremos un área que estará sometida a tensión, porque como pueden ver, esta área de acá estará sometida a cortante, se va a cizallar debido a las fuerzas opuestas que se presenten allí, la fuerza de tensión más la fuerza de fricción del elemento, y esta área de aquí entonces ya estaría fallando, sería por esfuerzos de tensión. Por eso es que entonces a bloque de cortante se dice que tendremos efectos de cortante y de tensión combinados. Y para la falla por cortante también hay que tener en cuenta de que como en fractura el perfil se va a fracturar llevándose solamente los primeros pernos que encuentre en dirección opuesta a la carga, aquí en bloque de cortante el perfil se va a llevar todos los pernos, quiere decir todos estos pernos se van a desprender de allí para que ocurra esa falla por cortante. Teniendo esto claro, entonces pasamos al desarrollo del ejercicio. Acá podemos analizar el esquema planteado y la sección transversal del perfil con sus propiedades. Estas propiedades pues las podemos extraer de la perfilería de Stecker, una empresa europea la cual es proveedora de estos perfiles en acero en Colombia, los cuales son muy comerciales. Y por acá podemos ver el perfil que nosotros tomamos, que es un IPE 270. Aquí algunas unidades están en milímetros, se anotaron aquí en centímetros directamente para tener más facilidad al momento de desarrollar el ejercicio. Entonces, el primer estado límite que debemos analizar es la fluencia en la sección bruta, que la resistencia P sub n es solamente la fluencia del acero por el área bruta del perfil. De esa manera, entonces, hay que decir que φPn, la resistencia nominal, entonces será igual a un factor de reducción de resistencia por Fy y por el área bruta. ¿Que cuánto será ese factor de reducción de resistencia? Pues podemos darnos cuenta acá nuevamente que para la fluencia ese factor Φ para el RFD, el método de la resistencia última, que es el método usado para análisis y diseño actualmente,
entonces será de 0.9. Mientras que tanto para fractura, podemos ver acá, tanto para fractura como para bloque de cortante, ese factor de reducción de resistencia será de 0.75. Por lo tanto, entonces, φPN para fluencia será solamente 0.9 por el esfuerzo de fluencia del acero. Entonces, tenemos que para un acero ACTM A572, el esfuerzo de fluencia será 345 megapascales o 50 KSI, mientras que el esfuerzo último de rotura FU será 450 megapascales o 65 KSI. De esa manera, entonces, como tenemos todas estas unidades en centímetros, vamos a obtener resultados en unidades de kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados o de kilogramos fuerza. Por lo tanto, entonces, esto lo tenemos que pasar a kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, y lo cual será entonces 3450. Y eso por el área bruta del perfil, que será 45.9. Esto entonces nos daría un resultado de 142.519.50 kilogramos fuerzas, que sería lo mismo que 1425.20 kilonewtons. Y ahí entonces tendríamos la resistencia nominal debido al estado límite de fluencia. Muy sencillo. Entonces, continuamos con el estado límite de la fractura en la sección neta, que la resistencia nominal será entonces FU, el esfuerzo último de ruptura, por el área efectiva. Pero, ¿qué es esta área efectiva? El área efectiva es el área neta multiplicada por un factor U llamado rezago de cortante, el cual aclararemos de qué se trata a continuación. Pero para ello, entonces, primero nos encargaremos de calcular el área neta, que el área neta no es más que el área bruta menos el área de esas perforaciones allí, y eso está dado mediante esta fórmula, que es el área bruta por el número de agujeros por el espesor del elemento del miembro. Al referirme al elemento del miembro me refiero al elemento donde estén las perforaciones, llámese patín o llámese alma. Y eso entonces multiplicado por el diámetro de los agujeros. Entonces, tenemos pernos de media pulgada, pero el diámetro de los agujeros, estos al desprenderse sufrirán un daño, el cual incrementará el diámetro de ese agujero. Y para pernos menores de 1 pulgada, entonces el diámetro de los agujeros hay que sumarle 1/8 por daño, mientras que al ser los pernos más grandes, al ser mayores de 1 pulgada, entonces solamente se les sumará un 16avos. Entonces, en ese caso, ese diámetro del agujero entonces será igual a media pulgada al diámetro de los pernos más 1/8 que se le sumará por daños al desprenderse, y eso entonces nos dará 5/8 de pulgada. Que obteniendo ese resultado, entonces en centímetros tendremos que será 1.59 centímetros el diámetro de esos agujeros. Pasamos a resolver nuestra ecuación para obtener nuestra área neta. Como podemos darnos cuenta, acá en la falla podemos ver de que la falla es totalmente lineal, por lo cual se utilizará esta formulita que tenemos aquí, la cual se presentó anteriormente en la presentación, y solamente tendremos esa posibilidad de falla, esa ruta de falla, porque teniendo claro de que no podemos saltarnos ningún perno,
si hubiese dicho de que tengo esta posibilidad de falla, entonces allí estaría saltándome nuevamente este perno de allí y eso no aplicaría. Por lo tanto, entonces, esa área neta será igual al área bruta, que ya la teníamos anteriormente, que es 45.9, menos el número de agujeros por el espesor del elemento del miembro por el diámetro de los agujeros. Entonces, ¿cuántos agujeros tenemos? Teniendo en cuenta de que él estará conectado en sus dos patines, entonces aquí como solamente tendremos una vista en planta, no podemos verlo tridimensionalmente, pero entonces tendremos 4 agujeros, ya que esto mismo se estará repitiendo en el otro patín. Por lo tanto, entonces será 4 por ese espesor del patín, que el espesor del patín lo tenemos anotado por acá. Fíjense que el espesor del patín en estos perfiles le llamamos T y que será de 1.02 centímetros. Y eso entonces por el diámetro de los agujeros, que ya decíamos que era 1.59 centímetros. Y esto entonces nos da un resultado de 39.4 centímetros cuadrados. Entonces, sabemos entonces de que la resistencia nominal será Fu por el área efectiva. Pero ¿qué es esa área efectiva? Decíamos de que era multiplicar el área neta por un factor llamado U, que le llamamos rezago de cortante. Entonces, tendremos que esa área efectiva será igual a ese factor U por el área neta. ¿Pero qué es ese rezago de cortante? Pues bueno, resulta de que en miembros que no estén conectados por todos sus elementos, es decir, en este caso tenemos un perfil tipo I que está conectado solamente por sus aletas y no está conectado por el alma. En ese caso, entonces, los esfuerzos en los patines serán mayores que los esfuerzos que se presentarán en el alma. Por lo tanto, por acá hay una aclaración de eso. Entonces, en este perfil, fíjense, podemos observar un perfil tipo I y entonces los esfuerzos en los patines serán mayores que los esfuerzos en el alma, ya que él no está conectado por todos sus elementos. Por lo tanto, para que estos esfuerzos sean uniformes, ya el acero del patín ha fluido y se ha presentado entonces el estado de endurecimiento. Por lo tanto, entonces, debido a eso, a que esos esfuerzos no serán uniformes, para verlo de otra manera podemos tratar de hacer un esquema por acá. Y entonces esto es más o menos lo que tendremos. Que los esfuerzos en los patines serán muchos mayores que los esfuerzos en el alma. Y puede de que cuando los esfuerzos en el alma alcancen un punto en donde sean uniformes con los esfuerzos del patín, entonces ya el perfil haya fallado prematuramente. Y eso es lo que se tiene en cuenta con ese factor U, que será menor que la unidad, llamado rezago de cortante. Quiere decir que, como acabo de repetirles, el perfil fallará prematuramente, por eso entonces se castiga
esa área neta multiplicándolo por ese factor U de rezago de cortante, y a esto entonces le llamaremos el área neta efectiva. Y entonces ese factor U de rezago de cortante podemos encontrarlo en la NSR10 en la tabla F2.4.3.1, donde tenemos distintos casos dependiendo de cómo esté dada la conexión. Entonces, fíjense que en el caso 1 nos dice todos los miembros a tensión donde la carga se transmita directamente a cada uno de los elementos de la sección transversal mediante pernos o soldaduras. Entonces, fíjense, se transmitan directamente a cada uno de los elementos de la sección transversal. Quiere decir de que si es un perfil tipo I, de que la conexión esté dada tanto en el patín como en el alma. Entonces, en ese caso, no habrá ese diferencial de esfuerzos, por lo tanto, el perfil no fallará prematuramente y ese factor U será igual a 1. Mientras que fíjense que en el caso 2 nos dicen que para todos los miembros a tensión excepto platinas y PTE, donde la carga se transmita a alguno, pero no a todos los elementos de la sección transversal, mediante pernos o soldaduras. Entonces, fíjense, nos dice para perfiles W, M, S, HP y perfiles laminados similares. Sabemos que estos perfiles W son los mismos perfiles I y que este perfil I es el mismo que estamos analizando. Por lo tanto, entonces, luego acá nos dice que también se puede aplicar alternativamente el caso 7 y para ángulos el caso 8. Entonces vemos que en este caso 2 nos dice de que U será igual a 1 menos X trazo sobre L, donde L será la longitud de la conexión. Y ese X trazo, por más que nos acerquemos acá a la norma, no lo podemos apreciar bien. Entonces, ese esquema también lo podemos encontrar en el texto de Matt Corman, donde sí se pueden apreciar esa imagen más claramente. Entonces, fíjense que para este caso, la conexión no es por el alma, la conexión es por el patín. Entonces, ese X trazo será desde el plano de la conexión hasta donde comienza la transición desde el alma al patín del miembro. Y esta distancia nos las da también la tabla de perfilerías, la cual nosotros estamos utilizando para analizar este miembro. Entonces, acá podremos darnos cuenta de que, fíjense, tenemos acá esta distancia D y nosotros necesitamos, para aplicar la formulita que nos están dando allí, esta distancia desde acá hasta el plano de la conexión. Entonces, si a la altura total H le restamos esa distancia D, nos va a dar las dos distancias, tanto la superior como la inferior, y entonces eso solamente lo dividimos a 2 y tendremos esa distancia X trazo que necesitamos acá. Pero antes, entonces, miremos lo que nos dice el caso 7, que en el caso 2 nos decía de que se podría aplicar alternativamente el caso 7. Entonces, en el caso 7 nos dice que para perfiles W, M, S u HP, y entonces se calcula U también mediante el caso 2 y se permite usar el mayor valor. Quiere decir que lo calcularemos con el caso 2 y con el caso 7 y que el cual me dé el mayor valor será el factor U definitivo. Entonces vemos que se subdivide. Acá nos dice que es para conexiones por el alma, mientras que acá nos dice que para conexiones por el patín con 3 o más pernos sujetados por línea en dirección de la carga, entonces U será 0.9 o 0.85
dependiendo de esta relación 2/3 de D. Pero en este caso, como esto se basa de la norma americana, y para ellos D es la altura total del perfil. En este caso, a la altura total del perfil le estamos llamando H. Entonces, en nuestro caso, esto será 2/3 de H. Para entenderlo mejor, 2/3 de la altura total del miembro. Y si esta relación es menor que BF, entonces U será 0.9, mientras que si es mayor que BF, U será 0.85, donde BF es el ancho del patín, que en este caso para estos perfiles le llaman solamente B. Entonces procedemos a calcular ese factor de rezago de cortante mediante los dos casos. Y tomamos el mayor. Entonces, cálculo de U mediante el caso 2 inicialmente. Que U entonces será igual a 1 menos Sx trazo sobre L. Donde sabemos entonces que L, que es la longitud de la conexión, entonces fíjense, podemos apreciar acá que esa longitud de la conexión es de 16 centímetros. Mientras que ese X trazo entonces será igual a H menos D partido a la mitad. Entonces, H, que sabemos que la altura total del miembro es 27 centímetros, menos esa distancia D, que en este caso es 21.96. Y eso sobre 2. Y podemos tener esa distancia que necesitamos allí. Que esto entonces será igual a 2.52 centímetros. Entonces, aplicando la formulita que tenemos, tendremos entonces de que U será igual a 1 menos 2.52 sobre 16. Y eso nos da 0.84. Y ya tenemos U mediante el caso 2. Entonces pasamos al cálculo de U, pero mediante el caso 7. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que hallar, primeramente, esa relación de 2/3 de la altura del perfil. Por lo tanto, entonces, 2/3 de 27, que es la altura del perfil, eso será igual a 18 centímetros. Y podemos observar aquí de que B será igual a 13.5 centímetros. Por lo tanto, entonces, esa relación es mayor que el ancho del patín. Y fíjense que nos dicen de que cuando esa relación es mayor que el ancho del patín, entonces U será 0.85. Por lo tanto, entonces, en este caso tenemos de que U será 0.85. Y como la normativa nos dice, toma el mayor, entonces U definitivo será 0.85. Ya teniendo U, entonces calculamos nuestra área neta efectiva, que es solamente multiplicar ese factor por el área neta, la cual ya calculamos, que nos daba de 39.4.
y eso entonces nos daría un valor de 33.49 centímetros cuadrados. Fíjense de que se reduce un 15% esa área neta debido a la falla prematura que puede ocurrir en el perfil. Y entonces, ya teniendo nuestra área efectiva, podemos calcular la resistencia nominal P sub n, o sea, FIPN, que será igual al factor de reducción por FU por esa área neta efectiva. Por lo tanto, entonces, FIPN, la resistencia por fractura, será igual a 0.75 por FU, que es 450 megapascales, o sea, 4.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por esa área neta efectiva, que es 33.49. Y eso entonces nos dará un resultado de 113.028.75 kilogramos fuerzas, que sería igual entonces a 1130.29 kilonewton. Y ya tendremos entonces la resistencia nominal del perfil debido a la fractura. Entonces procedemos a calcular el último estado límite, el cual es bloque de cortante. Entonces, teniendo en cuenta de que en la falla por cortante se tienen que desprender todos los pernos, esta sería el tipo de falla que ocurriría. ¿Por qué? Porque es muy poco probable de que se desprenda el patín completamente, debido a que por esta parte de acá, entonces, él se encuentra muy adherido al alma del perfil, y entonces es muy poco probable de que el patín se desprenda completamente debido a esa unión que hay allí entre el patín y el alma del perfil. Por lo tanto, para perfiles los cuales estén conectados por los patines, siempre esta será el tipo de falla que ocurrirá, teniendo en cuenta de que podemos ver de que se nos está llevando todos los pernos. Hay que tener claro eso, de que la falla por cortante me desprende todos los pernos de la conexión. Entonces, en ese caso, continuando, tendremos un plano que falla por cortante y un plano que falla por tensión, dándonos cuenta de que este plano acá y acá estará fallando por cortante, se cizalla debido a las fuerzas opuestas, mientras que acá en este plano más bien la falla se estaría dando por tensión. Por eso entonces nos presentan esta formulación de que la resistencia P sub n será igual a 0.6 por FU, el esfuerzo último de ruptura, por el área neta acortante, más VS por FU por el área neta a tensión. Tenemos que calcular entonces esa área neta que está cortante y esa área neta que está a tensión. Y para ello entonces también tendremos que calcular el área bruta cortante y el área bruta a tensión. Pero también tenemos de que esta formulación tiene que ser menor o igual que esta segunda ecuación que tenemos acá. Quiere decir de que si esta primera ecuación nos da mayor que esta segunda ecuación que tenemos acá, entonces la resistencia nominal estará dada mediante la segunda ecuación. En ese caso, entonces, ¿qué es VS? VS es un factor el cual también, al igual
diferente al factor U de rezago de cortante que hallábamos anteriormente, pero también castiga la resistencia del perfil dependiendo de cómo esté dada la conexión. Quiere decir de que si encontramos más de una área que esté sometida a cortante dentro de toda la conexión, entonces SVS será igual a 1, ya que esto incrementará la resistencia del perfil, mientras que si encontramos solamente una área que esté sometida a cortante, entonces SVS se castiga al 50%, por lo tanto entonces será 0.5. Entonces, para aclarar un poco eso allí, digamos que ya no tenemos un perfil en I, sino que tengamos un perfil tipo T, o si hablamos de los perfiles americanos, un WT, y que esté sujeto por el alma. Si lo miramos longitudinalmente y digamos de que consta de 3 pernos por línea, entonces en este caso tendremos dos tipos de falla por cortante, porque habrá una falla si tenemos una fuerza PU hacia acá, entonces la falla entrará por acá y desprenderá todos los pernos de esta manera. En ese caso entonces continuamos teniendo dos áreas que resisten a ese cortante allí, mientras que aquí podremos tener otro tipo de falla, cual se dibujará con este color, que es de que la falla no salga mediante los pernos de abajo, sino que desprenda totalmente el perfil. Y en ese caso entonces dibujamos con amarillo. En ese caso entonces sí podríamos decir de que tendremos solamente una área que se opondrá a ese cortante. Por lo tanto, en estos casos en particular, entonces SVS será igual a 0.5. Mientras que en este caso, como incluso no tenemos dos, sino que tenemos 4 áreas que se oponen a ese cortante, porque esto mismo está ocurriendo en los dos patines del perfil. Por lo tanto, tenemos 4 áreas que se oponen al cortante. Y si tenemos más de un área que se opondrá a ese cortante, entonces VS será igual a 1. Teniendo eso claro, entonces pasamos a calcular las áreas netas a cortante y áreas netas a tensión. En ese caso, entonces, iniciamos obteniendo el área bruta a cortante primeramente, que será solamente la longitud de falla por el espesor del patín en este caso. Y la longitud de falla es 22 centímetros y el espesor del patín es 1.02 centímetros. Pero recordemos de que esto está ocurriendo 4 veces, porque está ocurriendo también del otro lado del patín y está ocurriendo en el otro patín del miembro. Ojo, recordemos de que estas serán nuestras áreas a cortante. Y esta entonces será nuestras áreas a tensión. Por lo tanto es que es solamente la longitud que esté a cortante, 22, por 1.02, que es el espesor del patín. Pero esto
se está repitiendo 4 veces. Por lo tanto, multiplicamos allí por 4 y tendremos entonces un área bruta cortante de 89.76 centímetros cuadrados. Entonces, calculamos el área neta acortante, la cual repetimos nuevamente, de que el área neta es el área bruta menos el área de perforación de los agujeros. Por lo tanto, igualmente acá será el área bruta restándole el área de esos agujeros que tenemos allí. En ese caso, entonces, el área bruta, que es 89.76, menos, entonces, ¿cuántos agujeros tenemos acá en esta falla? Fíjense de que tenemos 1, 2, 3, 4 y no tenemos 5 porque se dice que en el último agujero, entonces, medio agujero estará sometido a cortante, mientras que medio agujero estará sometido a tensión. Entonces, fíjense acá de que en esta parte la mitad de este agujero acá, esta mitad del agujero estará cortante, mientras que la mitad de este agujero entonces estará en tensión. Por lo tanto, es que entonces tendremos 4.5 agujeros en esa línea de falla. Entonces serán 4.5 agujeros por el diámetro de esos agujeros por el espesor del patín, que es 1.02. Pero recordemos de que esto está ocurriendo 4 veces nuevamente. Está ocurriendo tanto acá como acá, y si decimos de que este es el patín superior, entonces esto también está ocurriendo en el patín inferior. Por lo tanto, esto acá también lo multiplicamos por 4. Y eso entonces nos da un resultado de 60.56 centímetros cuadrados. Y entonces continuamos calculando el área bruta a tensión, que el área bruta a tensión no es más que la longitud a tensión por el espesor del elemento que está siendo sometido a tensión, en este caso el patín. Entonces, si teníamos de que la separación horizontal de los pernos era 8 centímetros y que el patín, entonces veamos de que el patín mide 13.5 centímetros, entonces 13.5 centímetros menos 8, eso nos da 5.5 y nos quedaría 2.75 a cada lado. Por lo tanto, entonces, para el área bruta tensión podemos decir de que será 5.5 la longitud que está a tensión por su espesor, que es 1.02. Esto está sucediendo tanto en este patín, el patín superior, como en el patín inferior. Entonces multiplicamos por 2 y eso entonces nos daría un resultado de 11.22 centímetros cuadrados. ¿Qué nos falta entonces? Nos faltaría calcular el área neta a tensión. Que esa área neta a tensión igualmente será el área bruta a tensión menos el efecto de esos agujeros que tenemos allí. Como decíamos anteriormente, de que de estos agujeritos que tenemos acá,
medio estaba cortante y medio estaba tensión. Teniendo en cuenta de que este sea el patín superior, podemos decir de que entonces en el patín superior a tensión hay solamente un agujero, ya que tenemos medio aquí de este lado y medio del otro lado. Por lo tanto, entonces tendremos de que será el área bruta a tensión, que es 11.22, menos entonces el número de agujeros, que será 1, por el diámetro de esos agujeros, que será 1.59, por el espesor del patín, que será 1.02. Y esto como también está sucediendo en el patín inferior del miembro, entonces lo multiplicamos por 2 y nos da un resultado de 7.97 centímetros cuadrados. Y finalizando entonces, decíamos de que VS, para este caso entonces será 1, ya que hay más de un área que está soportando ese cortante allí. Y podemos darnos cuenta de que tenemos entonces todos los parámetros para determinar nuestra resistencia al cortante. Por lo tanto, entonces, a la primera ecuación le llamaremos R sub N1 y a la segunda ecuación la llamaremos R sub N2. Esto solamente para separarlas y chequear cuál sea menor de las dos. Por lo tanto, entonces, desarrollando la ecuación 1, tenemos de que será 0.6 por Fu, que es el esfuerzo último de ruptura, que sería 4.500 kilogramos sobre centímetros cuadrados, por el área neta cortante, que sería 60.56, más Vs, que es 1, por Fu nuevamente, 4.500, por el área neta a tensión, que es 7.97. Y esto entonces nos daría un resultado de 199.377 kilogramos fuerzas, que sería lo mismo que 1993.77 kilonewton. Entonces desarrollamos la segunda ecuación, la cual será entonces 0.6, pero ahora por Fy, que recordemos que es 345 megapascales, o sea, 3.450 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, por el área bruta cortante, fíjense que es 89.76. Y eso entonces más Vs, que es 1, por el esfuerzo último de ruptura, que es 4.500, por el área neta tensión, 7.97. Y esto nos da un resultado entonces de 221.668 kilogramos fuerzas, que sería igual que 2.216.68 kilonewton. Y podemos darnos cuenta de que efectivamente la ecuación 1 es menor que la ecuación 2. Pero entonces recordemos de que esto tiene que estar castigado por su factor de minoración de resistencia. Y entonces en ese caso podemos decir de que Φ/Pn entonces será 0.75 por el mínimo Rn,
En ese caso, entonces, φPN será igual a 0.75 por 1993.77 y eso entonces nos dará un resultado de 1495 kilonewtons. Nos regresamos al ejercicio y veíamos que nos decía, se desea conocer la máxima resistencia del perfil IPE270. Entonces, ya que hemos analizado todos los tipos de falla, podemos darnos cuenta y chequear cuál fue el estado límite menor del perfil, o sea, la máxima carga PU que puede resistir ese miembro. Entonces vemos que por fluencia él me puede resistir una carga axial de 1425, mientras por fractura me puede resistir una carga axial de 1130.29 kN y por bloque de cortante me puede resistir una carga de 1495. Entonces, ¿qué estado límite gobernaría el análisis? Lo gobernaría el estado límite de fractura. Entonces podemos concluir que gobierna el análisis el estado límite de fractura y la resistencia máxima del miembro entonces será 1130.29 kilonewtons. 1130.29 kilonewtons. Y entonces esta sería nuestra solución a este ejercicio. Y como podemos darnos cuenta, entonces así de fácil es que se lleva a cabo el desarrollo de estos ejercicios. Espero y les haya gustado. Hasta la próxima.